Correcto, entonces vamos a ver los pasos de la introducción de un texto argumentativo. Entonces, una de las características más importantes de los buenos textos argumentativos son que puede ser aplicada en todo lo que tú realices a partir de este momento. Entonces, debes de ser claro y objetivo. Esas son las principales características de un texto argumentativo, porque esto demuestra que detrás de todo lo que tú estás mencionando hay un conocimiento y hay seguridad y autoridad sobre el tema. Es decir, que tienes la voz para poder hablar de ese tema. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí de finanzas sobre qué pienso de la diferencia o de algún proceso mercantil de Japón, pues no voy a saber qué decirte porque yo no conozco eso. Yo no manejo esos temas. Pero si vamos con un economista internacional, él sí nos va a poder decir correctamente y sustentado cómo se encuentran los mercados internacionales. ¿Me explico? A eso se refiere. Entonces, por eso es que es muy importante siempre poder saber cómo presentar nuestra introducción. Entonces, cuando tú vas a presentar una introducción, eh, hay que considerar diferentes maneras de presentarlo. Puedes hacer una pregunta retórica, lo vimos. Puedes hacer lanzar alguna frase o algún estilo diferente y entonces ahí ya se puede hacer. Voy a darles los nombres de algunos tipos de introducción para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es, ¿no? El primer tipo de introducción que podemos tener se llama introducción con narración, es decir, comienzas tu introducción del texto argumentativo con la historia de un personaje para reforzar la opinión de lo que estás diciendo. En este caso, pues es un modelo tradicional en la educación. Por ejemplo, decimos, pues hay un niño que se llama Juanito que vive en la sierra. Este niño no tiene posibilidades de entrar de acceso a la educación en este momento porque no hay internet, bla, 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 bla. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros hoy reflexionemos sobre el valor de la educación. Esa es la introducción con narración. ¿Okay? Cuando presentamos una historia y obviamente pues se tiene que ser una historia que vaya acorde al tema que estás presentando. La siguiente tipo de introducción se llama introducción conceptual. La introducción conceptual significa que dar vas a dar una definición del tema del que vas a hablar. Por ejemplo, si hablamos sobre, supongamos que mi tema de presentación es los textos argumentativos, bueno, pues voy a decir, los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista, bla, 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 bla. Estoy definiendo el tema que voy a dar. Si vas a hablar del aborto, bueno, empezaríamos. El aborto es esto. La violencia de género es esto. Las drogas son esto. El suicidio es esto. ¿Ok? A eso se refiere una introducción conceptual. La introducción con mención será entonces donde hacemos uso de una frase célebre. Como por ejemplo, la imaginación es más importante que la ciencia, porque la ciencia es limitada. Por otro lado, la imaginación alcanza a todo el mundo. Esto lo dijo fulano de tal. Entonces el tema central de hoy será la ciencia en el mundo moderno. Me explico. Esa sería una introducción con mención. Entonces traer una idea de otras personas a tu texto pues le va a dar más credibilidad al punto de vista que estás manejando y ese elemento puede convertirse en un valioso punto de conexión con el lector una vez la cita despierta pues la atención sobre el tema y también da la impresión de que eres una persona que te preparaste con anticipación para poder estar frente a tu audiencia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura de un texto argumentativo? Bueno, ya lo mencioné, que son tres elementos: la tesis, que es la opinión, los argumentos, que son los que sustentan esa opinión, y la conclusión, que es como el conjunto de todas estas partes. Ahora, ya hice mi introducción, ahora tengo que presentar mi opinión respecto a lo que voy a estar hablando. Y dentro de esa opinión debo de argumentar por qué tengo esa opinión, cómo fue que llegué yo a ese punto de vista. Y en la conclusión es todo lo que yo estuve investigando, lo condenso, lo refuerzo y lo presento para que las personas puedan tener
una mayor aceptación al respecto. Entonces, esto obviamente tiene que ver con la estructura que vimos de introducción, nudo y desenlace. ¿Ok? Entonces, para que no se me pierdan, estoy tratando de desmenuzar lo más que puedo para que ustedes tengan esa información. Ya tuvimos los tipos de introducción. Ahora vamos a ir viendo ya lo que podríamos mencionar, el desarrollo de nuestro tema, que se compondrá de la tesis y los argumentos. ¿Ok? Esos serían los dos elementos que van a componer el desarrollo de mi tema. Entonces, empezamos con tesis. ¿Qué es una tesis? Bueno, la tesis es la presentación de tu tema. Ahora sí, ya lo definí, ya le di una introducción excelente, ya a lo mejor mencioné a alguien que dijo algo, una aportación importante. Entonces ahora voy a presentar a través de argumentos desarrollados en los párrafos o en los textos siguientes, lo cual es mi opinión. ¿Qué es lo que qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde voy con mi tema? ¿Ok? Si voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar, bueno, tu tesis sería la violencia intrafamiliar perpetrada por un familiar ajeno al núcleo central de la familia, sino un tío, un abuelo, un primo, y cómo afecta en el desarrollo socioemocional de las niñas, por ejemplo, ¿no? O cuál es la influencia de las drogas en los jóvenes y sus afectaciones en sus ámbitos laborales. Bueno, pues las drogas han constituido por mucho tiempo parte de la cadena de desintegración social, bla, 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 bla. Esa es mi tesis, ¿ok? Vamos al siguiente video para continuar hablando, ahora sí, sobre los argumentos.